Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación y Desarrollo Jurisprudencial en materia archivística. El día de hoy, en la conferencia virtual relacionada con este acuerdo, se tratarán temas como la estructura del Acuerdo 001 de 2024, aspectos de la función archivística que reglamenta, reconstrucción de archivos, justicia digital, transferencia de documentos, sentencias que inciden en la función archivística, criterios de valoración documental y tiempos de retención documental. El Acuerdo 001 es clave para articular y fortalecer la función archivística en el Estado. Establece criterios técnicos y jurídicos para su implementación en todas las entidades públicas a nivel nacional, departamental, municipal y en entidades privadas con funciones públicas, lo cual ayuda al fortalecimiento de los sistemas de archivo al interior de cada entidad. Para la rama judicial, no es indiferente ya que permite mantener la articulación y manejo adecuado en el archivo judicial. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Arturo Daniel López Cova, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia con especialización en Derecho Probatorio de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Tecnológicas de la Universidad Externado de Colombia, actualmente asesor jurídico del director general del Archivo General de la Nación. Ha sido contratista del Archivo General de la Nación en las subdirecciones del Sistema Nacional de Archivos, de Gestión de Patrimonio Documental, de Política y Normativa Archivística y de Inspección, Vigilancia y Control. Autor del libro Documentos, Mensajes de Datos, Aspectos Procesales, Probatorios, Archivísticos y Tecnológicos. Doctor López, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Reciban un cordial saludo de parte del señor director del Archivo General de la Nación, el doctor Francisco Javier Flores Bolívar, y de todos los integrantes del archivo. Hoy queremos tratar el Acuerdo 001 de 2025, expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación en febrero del año pasado. Unificó todos los acuerdos que se han expedido desde 1994 hasta 2021 y quedó un único acuerdo para implementación en las siguientes características. Como reglamenta como expresa el artículo primero del acuerdo, los sujetos obligados al cumplimiento son las entidades de la administración pública, los particulares que cumplen función pública y algunas entidades que señala el mismo acuerdo. Aquí quiero hacer una referencia a la independencia de las diferentes ramas del Estado. Aquí el acuerdo aplica para las entidades que les mencioné, están descritas en el artículo segundo. Sin embargo, el artículo primero de la Ley 594 expresa que la ley reglamenta principios y aspectos técnicos de la función archivística del Estado. Pues por eso hago esa primera precisión de la independencia, teniendo en cuenta que en todas las entidades existen series, documentos de carácter transversal, es decir, comunes a todas las entidades del Estado, y algunas entidades, tomando como ejemplo la rama judicial, documentos que son misionales, como son los que reflejan el cumplimiento de la administración de justicia. Entonces, quiero hacer esa primera precisión. Se reglamentan aspectos técnicos, como se les expresa a las entidades cuando se verifica cumplimiento de normativa a los sujetos obligados a cumplimiento de la Ley 594. El componente técnico que tiene la ley se verifica y no se interpreta, son aspectos técnicos que se reglamentan allí. Lo segundo que queremos enfatizar es quiénes son los sujetos obligados y en qué sentido, cuál es el objeto de la ley. Tiene un propósito de reglamentar todos los aspectos técnicos de la función archivística en el siguiente sentido.
vemos esta primera diapositiva, que es el MGDA, que es el modelo de gestión documental y administración de archivos. Allí se verifica que tiene 5 componentes. El primero es el estratégico, que se refiere a planeación de la función archivística, planeación estratégica, control y evaluación. El segundo componente, que es la administración, recursos físicos, talento humano, gestión en seguridad y salud ocupacional. El tercero, que es componente de gestión documental. Allí trata de planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración. El componente tecnológico habla de articulación de documentos electrónicos, tecnologías para gestión de documentos electrónicos, interoperabilidad y seguridad y privacidad. También el último componente, que es el cultural, habla de gestión de conocimiento, patrimonio documental, participación ciudadana y protección del ambiente. Entonces vamos a ver la estructura del acuerdo. En la parte inferior de la diapositiva dice capítulo o aparte del acuerdo corresponde. Esta parte es de disposiciones generales, la función de planeación que verificábamos ahorita. Se planean todas las actividades que son recursos físicos, tecnológicos, financieros, encaminados a diseñar los sistemas en los cuales se va a administrar la información. ¿Quiénes son los responsables? Todos los servidores públicos que administramos información, documentos de las entidades. Integración, cómo se compone el sistema general de archivos, quiénes son los órganos asesores. En el Archivo General de la Nación existe una entidad articuladora a nivel nacional que se llama Comité de Evaluador de Documentos. Se articula con archivos generales territoriales, consejos territoriales y los comités internos de archivo o de institucional y de gestión y desempeño de acuerdo a la estructura de cada entidad. Se reglamenta una etapa de administración de archivos, que son todas las personas que los administran y las personas jurídicas, personas naturales o jurídicas que prestan depósitos de custodia, organización, reprografía, conservación de documentos, haciendo énfasis que la ley prohíbe entregar documentos históricos en custodia. En gestión de documentos es establecer todos los parámetros, políticas de gestión documental que debe cumplir la entidad. Están descritas, desarrolladas en el anexo 4 del Acuerdo 01 de 2025. El aspecto de planeación también, que se contempla desde la creación del documento hasta su disposición final, allí estableciendo índices, metadatos, todos los criterios para identificar los documentos. Gestión y trámite también, la organización de archivos, aspectos técnicos de clasificación, ordenación, descripción, teniendo en cuenta cuando se habla de los principios de procedencia y orden original, es que los archivos de una entidad o de un juzgado, de un tribunal, no se mezclan con otros, y el principio de orden original establece que los expedientes, los archivos se van conformando de acuerdo a los trámites que se van gestionando cronológicamente. Seguimos también con expedientes electrónicos. Los expedientes electrónicos se gestionan de conformidad con las tablas de retención documental, cuadros de clasificación documental y los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, con los procedimientos que se establezcan allí. También se reglamenta lo que son conformación de expedientes híbridos, que es una parte física y la otra parte digital. Allí también se hace referencia a índices y todo el aspecto técnico de cómo se integran y cómo se conforman. Transferencia documental es la entrega o la entrega de archivo de gestión al archivo central de la entidad o al archivo histórico. Que cuando hablamos de transferencia es la entrega de los archivos, documentos a otra etapa de archivo, y allí lo que ocurre es que la persona que lo recibe
adquiere la responsabilidad de custodiar, de administrar, de proteger los documentos. Y también aquí quiero hacer una precisión también. Cuando presentan acciones de tutela, en la mayoría, en muchas oportunidades, se está vinculando al Archivo General de la Nación como responsable de los documentos. Y allí en la anterior charla habíamos descrito que el Archivo General de la Nación únicamente recibe en transferencia documental archivos de entidades de las entidades que se identifican en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, son entidades de la rama ejecutiva únicamente. El Archivo General de la Nación no recibe en transferencia documentos de la rama, por ejemplo, legislativa, de la rama judicial que tiene su propio archivo o de otros organismos autónomos y de control, a título de ejemplo, Procuraduría, Contraloría, corporaciones autónomas. Entonces, cuando se vincula al Archivo General de la Nación para que entregue archivos que están en otras ramas, en entidades de otras ramas del poder público, obviamente esa es la primera manifestación que se hace. Entonces, hacer esa precisión que los documentos, todos los documentos de todas las entidades del Estado no tienen como destino el Archivo General de la Nación. Valoración documental es establecer criterios para determinar qué documentos se conservan, cuáles se eliminan, y también cuando se trata de formatos electrónicos o que son inmateriales, es establecer cuál es el formato que se va a elegir de acuerdo al tiempo de retención documental, y más adelante vamos a ver en sentencias ese tipo de ejemplos. Conservación y preservación de documentos es establecer características técnicas para conservar los documentos, sea en cualquier soporte. Estamos hablando de la creación del sistema integrado de conservación, que incluye un plan de conservación documental para documentos físicos y un plan de preservación digital a largo plazo. Allí únicamente, además de las características técnicas ambientales que deben tener los sitios donde se conservan los archivos, hay que tener en cuenta también la plataforma tecnológica y las migraciones periódicas que hay que hacer para aquellos documentos que tienen como tiempo de retención documental entre 80 y 100 años. Acceso y consulta a documentos, ya lo vimos en anteriores charlas, es cómo en mi sistema de información creo los índices de información clasificada y reservada, como establece la ley de transparencia, o las tablas de control de acceso que se crean a partir de lo que establece la función archivística para determinar cuáles documentos son de acceso sin restricciones, cuáles deben ser, tienen alguna restricción, para que los ciudadanos conozcan qué documentos tiene la entidad, cuáles documentos tiene libre acceso y cuáles podría tener, no tiene acceso, o cuáles tendría versiones públicas o documentos que se editan para que los ciudadanos los consulten. Reproducción de documentos también, todo el proceso reprográfico, sea de reproducción en documento soporte papel, los que existían en microfilmación a digital, o ya lo que son documentos electrónicos, el tipo de reproducción que se realice con ellos. ¿Qué incluye el acuerdo? Un registro nacional de archivos históricos. Son archivos que por sus características deben ser conservados o tienen un valor histórico para el país, para la nación. Existe un registro que se lleva en el Archivo General, es voluntario. Sin embargo, tener este registro permite, en algunos casos, en muchos casos, prestar asistencia técnica a los mismos. Existe unos documentos que se llaman bienes de interés cultural, y es una característica, carácter especial de bienes que adquieren algunos documentos por sus características, su conformación, o de las personas que
fueron en su momento suscritos o creados. Entonces, hay un proceso para declaratoria. Esa declaratoria implica que adquiere una especial protección del Estado. Obviamente, tiene una limitación a la propiedad, es una especie de gravamen que, digamos, no podría ser transferido o, en algunos casos, destruido sin que se le comunique al Archivo General de la Nación o a la entidad que realizó esa declaratoria, que pueden ser los consejos territoriales de patrimonio o el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Se establecen requisitos para protección de documentos vinculados con derechos humanos. Hay unas características que relaciona allí, que establece el acuerdo y también el protocolo que se expidió en un conjunto con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Aquí algo importante que hay que resaltar es que a partir del desarrollo jurisprudencial que se viene presentando de hace unos 12, 13 años y de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este tipo de documentos se ha establecido como tiempo de retención o se han catalogado como de conservación permanente por las características y la información que estos archivos, esos documentos presentan para proteger derechos de víctimas de violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Se han establecido unos criterios generales para proteger archivos sonoros y fotográficos, audiovisuales también, en cualquier soporte, formato o medio de almacenamiento. Allí se han detectado en colecciones privadas o en archivos públicos diferentes formatos que hoy ya no existen. Voy a citar, por ejemplo, el VHS o el formato beta, que en algunos casos está haciendo migración de esa información y protección de los soportes para preservar y conservar la información que se encuentra en estos documentos. Existe un capítulo de expedientes o expedientes pensionales y allí están establecidos algunos documentos que deben formar, cuáles son los tiempos de retención, independiente del soporte físico y teniendo en cuenta que esos documentos se empiezan a conformar desde la entidad y posteriormente o en muchos casos también en administradoras de fondos de pensiones. Allí hay unos requisitos técnicos generales para su conformación. La historia laboral también se reglamentó aquí, es parte de un mandato que está establecido en el artículo 25 de la Ley 594. Venía anteriormente, existía una reglamentación que se expidió con función pública, de años 2003, 2004. Aquí se hace referencia específicamente a la conformación del expediente, el tiempo de retención, que en el acuerdo que he establecido entre 80 y 100 años. Allí también hay que tener en cuenta que antes de establecer ese término, se venía implementando, digamos, en tablas de retención, en tiempo de retención, en tablas de retención o tablas de valoración. Aquí ya quedó formalizado y también es cumplir un mandato un exhorto que hizo la Corte Constitucional en una sentencia del año de unificación del año 2019. Aquí ya se establece y vamos a verlo más adelante también por desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional y de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Ellos establecieron que las historias laborales son de conservación permanente. Entonces, aquí hay que armonizar esos dos tiempos de retención que se han establecido. Hay un capítulo especial para archivos de cámaras de comercio, que es un particular que cumple función pública. Allí también hay unos criterios generales para el manejo y administración de este tipo de documentos.
También están los relacionados con curadurías urbanas, especialmente los archivos, los documentos relacionados con las curadurías y aquellos documentos que se producen en desarrollo de la función que el Estado colombiano le ha entregado a los curadores urbanos. Vamos a ver algunas sentencias que se refieren a función archivística y vamos a hacer los correspondientes comentarios. Esta es una sentencia del año 2015, hace referencia al Archivo General de la Nación y su naturaleza jurídica. Acceso a información, ya es una parte que se desarrolla en el Acuerdo 4. Aquí ya lo hemos desarrollado anteriormente y lo que básicamente se hace referencia es que toda la información es pública con las restricciones que establezca la ley. En que se ha insistido siempre en la protección de los documentos, en la administración, organización y la organización técnica de los documentos. Quiere decir esto que estén organizados de tal forma que la entidad o su productor conozca qué documentos se producen, cuáles tiene disponibles y dónde se encuentran para atender las peticiones o los requerimientos que hagan los ciudadanos. Este es un caso debe ser de Foncolpuerto, si no me equivoco, y en muchas entidades, cuando se hacen visitas a los archivos, los encontramos en cajas o en costales sin ningún tipo de protección. Entonces, ese no es una forma de organizar los archivos. Seguimos con la misma sentencia. Allí vuelve, insiste que la protección corresponde a documentos fisiológicos o en cualquier soporte o en cualquier medio que se encuentre. No es únicamente el documento en soporte físico o el documento electrónico o mensaje de datos que en algunos casos, como nosotros no podemos percibirlos directamente, puede ser que estén desorganizados en un sistema de información. Entonces también, como lo expresaba el Acuerdo 1, desde que el documento va a ser creado hasta su disposición final, que es eliminación o conservación permanente o selección, debe estar plenamente identificado con todas sus características técnicas. Esta es una sentencia del año 2008 y lo que ocurrió en este caso es que la aseguradora Gran Colombiana fue liquidada en su momento y los archivos se le entregaron a una de estas empresas que presta servicios de custodia. Lo que ocurrió con la empresa era que negó el acceso al sistema a los documentos que requería un peticionario, argumentando que la autorización la debería entregar la entidad liquidada o, en su defecto, Fogafín, que determinó la Corte Constitucional en su momento, que el que tiene que dar acceso a la información es la persona que tiene en custodia los documentos y no era posible exigir la autorización a la entidad que ya fue liquidada porque jurídicamente no es posible obtener esa autorización. Entonces se le ordenó a Transarchivos, como aparece mencionado en la sentencia, que atendiera la petición del ciudadano que aparece allí mencionado en esta parte. Para acceso a información, esta es una tutela donde un ciudadano le requiere unas actas de unos consejos de una entidad, de una universidad privada. Entonces, ¿qué razonamiento hace la Corte Constitucional? La educación es un servicio público. Entonces, el primer análisis que hace allí la Corte es determinar cuáles de los documentos que solicita el ciudadano, si son públicos o son privados. Entonces allí establece, como menciona esta diapositiva, establece un criterio orgánico, es determinar la naturaleza jurídica de la entidad. Aquí es un particular. Si aplicamos los criterios que vimos en la anterior charla,
la regla general para los documentos, documentos de entidades privadas es la reserva. Aquí hay una característica especial orgánica de la entidad, es que se trata de un servicio público. Entonces, en el fondo documental de esta universidad encontramos documentos públicos que se relacionan con el desempeño de la prestación del servicio de educación y una parte del fondo documental que corresponde a documentos privados. Entonces, allí la Corte empieza a determinar si son públicos o privados y determina qué documentos, cuáles son los criterios que establece para determinar si se accede o no a los documentos. Como se trata de actas, son documentos de carácter reservado. Aquí lo que la información que pide el ciudadano es con aspectos relacionados específicamente al peticionario. Como son semi-privados, lo que él únicamente tiene acceso a la información donde en el acta específicamente sea mencionado. Entonces, lo que ocurre allí es que se ordena entregar copias de las actas en una versión que únicamente se puede identificar la información que se relaciona con la persona que lo está solicitando, no con todas las personas u otras decisiones que se toman en esos consejos. Eso es, digamos, un ejemplo claro, un ejemplo de cómo se empiezan a establecer criterios para acceso a la información ya a través de vía jurisprudencial, como aparece descrito en esta sentencia. Entonces, aquí también veíamos anteriormente, prima la confidencialidad por tratarse de una universidad privada, pero hay que considerar que se presta el servicio público. Igual allí lo que se hace es una versión pública para que el usuario o al ciudadano interesado se le entreguen los documentos. Eso es lo que tiene allí, y lo que menciona la sentencia es que únicamente se le va a entregar información que se relacione con el vínculo laboral que tenía entre el docente de la universidad. Eso es lo que ocurre. Entonces, esa parte que es contractual no corresponde al servicio público de educación. Por eso se le hace entrega a él una versión se anonimiza, que únicamente se puede dar la información que le interesa a él. Aquí también, esta ya la habíamos mencionado en charla anterior. Es un evento en el cual miembros de la fuerza pública en un operativo, realizando un operativo, culminan o en el operativo resultan muertos civiles. Entonces las víctimas, los familiares de las víctimas piden información, entre ellos los nombres de las personas, de los miembros de la fuerza pública que participaron en ese operativo. Y allí también finalmente la Corte ordena entregar información, obviamente haciendo salvedad que entregar la información no significa que las personas que participan en el operativo sean responsables hasta que la justicia defina sobre lo que ocurrió allí. Es básicamente eso lo que resuelve la Corte: entregar información para proteger derechos de víctimas. Aquí también, obviamente con esa información, que es de circulación restringida por datos personales, únicamente es para las actuaciones judiciales, para que ellos se conozca o se logre conocer qué fue lo que ocurrió en ese operativo y si existió o no responsabilidad de las personas que participaron en ese operativo. Esta es una sentencia del año 2010. Hago precisión que es antes de la vigencia del Código General del Proceso. Aquí lo que ocurrió es que un juzgado, que nunca se pudo determinar en esta sentencia, ordenó una medida cautelar en un bien inmueble. Pese a que
se intentó ubicar el juzgado que la profirió, no fue posible identificarlo, no fue posible determinar qué autoridad debía cancelar esa medida cautelar y finalmente lo que le ordenó la Corte Constitucional, obviamente acreditando que el inmueble, sobre el inmueble, esa medida cautelar debía ser cancelada. Lo que finalmente le ordenó fue a la Oficina de Instrumentos Públicos que cancelara ese gravamen que tenía ese inmueble. Eso fue lo que terminó. Obviamente ya el Código General del Proceso tiene un procedimiento, un mecanismo para hacer ese tipo de cancelaciones. Aquí también hace referencia a que se cancelan esas anotaciones para proteger los derechos de acceso a la administración de justicia y obviamente corregir ese hierro que se presentó por no poder determinar cuál era la autoridad judicial que profirió esa medida. Aquí también, aquí esta sentencia refiere a acceso a la información también cuando se trata de información reservada o clasificada. Lo que se le ha insistido siempre por vía jurisprudencial a las entidades es que independiente que el documento sea clasificado o reservado, la persona tiene derecho a conocer que el documento existe, así él no pueda tener acceso al contenido del mismo. Esa es la línea jurisprudencial que siempre ha manejado la Corte Constitucional y esos criterios se encuentran consignados ahora, si no me equivoco, es en el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, que es la Ley de Transparencia y acceso a la información pública nacional. Aquí también, cuando hace referencia a acceso a documentos, algunas sentencias empiezan a hacer referencia a la Ley General de Archivos, Ley 594 de 2000, el decreto 4124 que menciona allí fue derogado posteriormente en diciembre de 2012 por el decreto 2578 de 2012 y este último ha sido compilado en el decreto 1080 y allí se hace referencia o se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos que es mencionado en la Ley General de Archivos. Y también la referencia que hace allí es que las entidades lo que tienen que hacer es manejar los informes, los documentos o la información que van produciendo durante el desarrollo de su objeto social o el cumplimiento de su misión para que estén disponibles para los ciudadanos. Listo. Y pues algunos documentos adquirirán en su momento carácter de histórico, todos no, depende de procesos de valoración. Encontramos también sentencias que la línea jurisprudencial también va protegiendo derechos de víctimas. Digamos, vamos haciendo esa clasificación. ¿Qué hace referencia a esta sentencia? A la información que contiene allí para garantizar verdad, justicia y reparación de las personas que fueron víctimas de alguna acción por parte de agentes del Estado o de terceros, y para poder tener claridad quiénes fueron los responsables de esos hechos. Aquí también lo que se hace referencia, o lo que los desarrollos jurisprudenciales también, es que esa información también es parte de la reparación y el derecho a la memoria histórica y a resarcir el honor de las personas que en su momento fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos o violaciones a derechos humanos. Aquí lo que se pide es que cuando en este tipo de sentencia de desarrollo jurisprudencial es que las informaciones que soliciten las víctimas, obviamente aquí hago la precisión, es que cuando una víctima solicita información y acude, por ejemplo, a fondos donde se puede evidenciar existe información que permite esclarecer hechos, el acceso no es directo. Lo que
lo que digamos, la reserva no existe cuando se trata de autoridades administrativas o judiciales. Pues aquí, cuando son autoridades que desarrollan justicia transicional o jueces, magistrados de cortes o tribunales, hacen las solicitudes, digamos, se atienden allí y la información llega a los procesos. A eso se refiere allí. Ahí, en este momento también, en el Archivo General de la Nación están los archivos del DAS suprimido. Obviamente, allí hay información de inteligencia contra inteligencia y cómo lo expresa el artículo 33 de la Ley 1621 de 2012, esa información para que se pueda tener acceso debe ser desclasificada por el señor presidente de la República. Obviamente vendrán unos protocolos para acceso y consulta a la información. Aquí lo que se pretende es que las personas tengan acceso a la información para esclarecer hechos que fueron victimizantes, lograr verdad, justicia y reparación y, sobre todo, una garantía de no reparación a las personas que sufrieron lesiones en sus derechos. También ya la habíamos verificado allí. También se puede acceder a los nombres de los agentes que han participado en actividades o misiones en las cuales resultan lesionados terceros, y esos hechos también hay que esclarecerlos. Destrucción de archivos. Estas son sentencias del Consejo de Estado. Allí ocurre, este caso es uno del que más frecuente se atiende en el Archivo General de la Nación, es cuando se trata de información que debe reposar en las entidades para acreditar derechos, sobre todo derechos pensionales. Para esta entidad, para esta sentencia, la entidad nunca dio respuesta sobre la información que pedía allí. Lo que finalmente determinó el Consejo de Estado es que, como no se dio respuesta, operó el silencio administrativo negativo y le ordenó a la entidad que fue accionada o que fue sujeto en este proceso a reconocer y pagar las prestaciones sociales. Esto es falla en el servicio por no contar con los archivos disponibles para poder dar una respuesta, defender la entidad o, digamos, que respondiera si efectivamente existía o no el derecho, pero como no existían archivos, lo que se le ordenó a la entidad es reconocer y pagar esas prestaciones sociales. Esta es una sentencia 2013. Este es un evento en el cual en un operativo militar fueron ultimadas personas. El Estado fue condenado y en el proceso se determinó que los agentes del Estado, que eran miembros del ejército, incineraron los archivos para pretender ocultar los hechos que ocurrieron en ese operativo. Entonces, por eso allí el mismo Consejo de Estado habla de irresponsablemente incineró esos archivos. Ahora, ¿qué ocurrió allí? Asume el Consejo de Estado en la sala que allí estaba la información que permitía conocer qué era lo que había ocurrido en el operativo. Allí se determina que hay una falla en el servicio y lo que ordenó, aparte de las condenas contra el Estado colombiano, resuelve la sentencia es la reconstrucción de los archivos, y ahorita vamos a ver unos criterios de cómo eventualmente se pueden reconstruir los archivos. Disposición final de los documentos. Este es un caso particular que hemos encontrado en sentencias de la Corte Constitucional. Este artículo del año 2000, Ley 962 del 2005, que derogó el artículo 60 del Código de Comercio, allí lo que le dice a los comerciantes es que después de 10 años expresa el legislador que los documentos pueden ser destruidos. Entonces, allí nosotros veíamos en la anterior charla la diferencia entre destruir y eliminar. Destruir es un delito, está contemplado en el artículo 292 del Código Penal, documentos públicos, y documentos privados, el artículo 200
93. Entonces, lo que hizo allí fue unificar tiempos de retención, uno que estaba en el decreto de contabilidad del artículo 134, que habla de 20 años, se unificaron a 10 años, y lo que dice el artículo es que le confiere la facultad al propietario de la información es utilizar cualquier medio técnico que garantice electromagnético o electrónico que garantice la reproducción exacta de la información y la parte que sigue allí, que es el que más, digamos, causa inconvenientes, dice que tengan que pueden destruir los documentos que trata la norma sin que tengan que cumplir requisito alguno y sin que la administración pueda exigirles tales documentos. Entonces, ¿qué dificultades trae allí? Cuando no existen procesos de valoración documental, algunas entidades o algunas personas lo que hacen es tomar toda la información, aplicar ese criterio de los 10 años, incluidas historias laborales. Más adelante vamos a mirar qué ocurre con ellas, darle un tiempo de retención de 10 años. Entonces, si yo elimino documentos, historias laborales a los 10 años, el ejercicio académico que se ha realizado es que, por ejemplo, para los señores o los caballeros, el tiempo durante el cual se conforma la historia laboral, si la persona empieza a trabajar a los 18 años y adquiere el derecho pensional a los 62 años, él estaría laborando productivamente 44 años. Tiene un tiempo para disfrutar su pensión. La expectativa de vida del DAN es de 70 años. Obviamente, la expectativa de vida en este momento es un poco más. Entonces, si yo conservo documentos 10 años y puede reclamar el legitimado, si la persona tiene algún vínculo, se sustituye la pensión. Obviamente, ese periodo de 10 años no es suficiente. Entonces, aquí cuando se dice que la administración, sin que se le pueda exigir los documentos, no es tan cierto. Lo primero que se solicitan para acreditar derechos pensionales regularmente son comprobantes de nómina. Entonces, ese criterio generalizado de establecer 10 años para conservar o eliminar la información debe ser reconsiderado. Y hay dos aspectos que resalta esta consulta del año 1981. Aquí se habla de microfilmación, obviamente por el medio que se utilizaba en ese momento, y lo que la precisión que hace allí es definir cuál es el medio en que se conserva o preserva la información, soporte papel o electrónico, y cuál es el tiempo de retención documental. Porque si nos devolvemos a esta diapositiva, lo que algunas personas realizan es realizar tengo documentos electrónicos, documentos físicos, los convierto a digitales, independiente de los derechos que incorporen allí. Y hemos conocido de casos donde la persona digitaliza títulos valores, los destruye, si no digo los elimina, los destruye, los firma electrónicamente, los certifica, pero pues el título ejecutivo, como expresa el Código de Comercio, el documento que incorpora el derecho era el título original y así lo autentique, no es esa característica, no la adquiere el documento que está en el nuevo soporte. Entonces aquí hay unas características de los documentos que son documentos que son transmisibles, otros que no son transmisibles. Por ejemplo, cuando hacemos referencia a escrituras públicas o a títulos ejecutivos que tienen origen en sentencias judiciales, el documento original es el que está en el expediente. Ese documento no se le entrega al usuario, ni la escritura pública se le entrega al usuario, sino siempre se le entrega una copia. Entonces, esos documentos, y ya hemos resuelto consultas en el Archivo General de la Nación de notarios que dicen cuál es el procedimiento para digitalizar una escritura pública y el término, lo dejo entre comillas, destruir el protocolo notarial. Obviamente, por expresa mandato legal, esto no se puede hacer. Entonces hay que tener en cuenta lo que es el soporte y la información, el soporte, la información que contiene y el tiempo que debe ser conservado los documentos. Esta es la misma
es consulta del año 1981, y en este decreto 2527 de 1950, que fue modificado por el 3454 de 1954, en un artículo dice expresamente qué características debe reunir la película de microfilmación para que adquiriera valor probatorio. Está expresamente reglamentado. También aquí hace referencia a que independiente que esté microfilmado en cualquier soporte, el documento que tiene valor legal es el primer soporte o el soporte original. Ahora, como verificábamos en la anterior diapositiva, el artículo 28 de la Ley 962 del 2005 dice que el comerciante podrá utilizar cualquier medio técnico electrónico que garantice su reproducción exacta. Entonces, allí hay que, nos remitimos a la Ley Modelo de Comercio Electrónico, la guía para implementación, y allí se refiere exactamente a qué es la reproducción exacta, considerando que cuando yo digitalizo un documento en soporte papel, yo tengo una versión en digital que se le cambia el soporte y el formato. Entonces, la reproducción exacta tiene otras características técnicas. Expediente digital, también la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil ha establecido, se ha pronunciado sobre los expedientes y sobre los soportes. Puede ser en su forma físico, digital, digitalizado, o los que son componente virtual, mensaje de datos inmaterial, y en papel, que son los expedientes híbridos. Entonces, allí también los define como esos documentos que se van generando a partir de la misionalidad o el cumplimiento del objeto social que desarrolla la entidad. Dejo en rojo aquí el Acuerdo 02 de 2014 porque es el que referencia la sentencia en el año 2021, el año pasado. Ese Acuerdo 2 fue unificado en el Acuerdo 1 de 2024. Entonces, hacemos la referencia al acuerdo, lo dejo resaltado en rojo, pero cuando hagamos referencia en la actualidad, el que tengo que referenciar es el Acuerdo 1 de 2024. Y aquí seguimos en la misma sentencia. Esto son desarrollos de pandemia, que era garantizar a los usuarios de la Administración de Justicia el acceso al expediente de forma virtual, o que las personas se acercaran a los despachos judiciales. Y aquí también la última parte, que esos son protocolos y acuerdos que también ha ido expidiendo el Consejo Superior de la Judicatura para la conformación de expedientes judiciales y el expediente judicial electrónico. Aquí yo quiero resaltar unas sentencias del Tribunal Superior de Medellín, del doctor Nathan Nissenblatt, que cuando conoce recursos de apelación o trámites que llegan de primera instancia, él ha devuelto los expedientes a primera instancia para que organicen el expediente conforme la reglamentación que ha expedido el Consejo Superior de la Judicatura. Por lo menos hasta este momento son las únicas referencias que tengo, pero sí ya empieza a existir pronunciamientos de parte de magistrados de algunos tribunales para que se atiendan esas recomendaciones sobre organización de expedientes que ha expedido el Consejo Superior de la Judicatura. Gestión de documentos electrónicos. Esta es una sentencia que hace referencia al decreto 2609 del 2012, que se encuentra incorporado hoy en el decreto 1080, un capítulo un capítulo que se llama gestión de documentos, y allí gestión de documentos electrónicos, las características técnicas que debe reunir para que se pueda acreditar autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad. También esos requisitos o partes de los procedimientos también se encuentran desarrollados en el Acuerdo 1 de 2024, que vimos básicamente lo que fue la estructura. Ese acuerdo tiene más o menos 130 artículos, entonces por tiempo no era posible
desarrollarlo aquí, pero de todas formas sí encontramos esos elementos que deben ser acreditados. Estos elementos también los encontramos desarrollados en la Ley 527 del 1999, el artículo sexto, escrito, séptimo, firma, octavo, original, décimo, la valoración que deben cumplir los documentos, y el artículo 11, que ya es los requisitos técnicos y jurídicos que cumplen los documentos. Ahorita se encuentran en el artículo 247 del Código General del Proceso y el artículo 178 del Código Procesal de Trabajo y de Seguridad Social, recientemente expedido. Entonces aquí también hace referencia la sentencia de los protocolos para gestión de documentos electrónicos, digitalización y conformación de los expedientes, que debe ser cumplido por las personas que pertenecen a la rama ejecutiva y gestionan expedientes. Entonces, ya como les expresé, ya hay sentencias que seguramente van a constituir un precedente en su momento en que se vayan conformando los expedientes conforme las reglamentaciones que ha expedido el Consejo Superior de la Judicatura. Aquí ya vamos a mirar jurisprudencia de historias laborales. Aquí lo que ocurre, este es un caso de un señor que le solicitó a un ingenio azucarero en el Valle del Cauca unos documentos más o menos del año 70 al 73, la sentencia es de 2013, y en la sentencia, primera instancia, juez de control de garantías expresaba que las historias laborales se deberían conservar por 10 años. Digamos, esa fue una expresión que encontramos en la sentencia SU 182 del 2019, en un aparte aclaración o salvamento de voto del doctor magistrado en su momento, Carlos Bernal Pulido, que hacía la referencia a los 10 años. Aquí, digamos, para fortuna de protección de los derechos laborales, aquí lo que pedía la persona era toda su historia laboral para acreditar un derecho pensional. Entonces, eso es lo que pide allí. Lo que le respondió la Corte Constitucional en esta sentencia 926 del 2013 es que aplicó principios de habeas data, a conocer, actualizar y rectificar información que se encuentre en archivos de entidades públicas y privadas en este caso, y lo que ordenó fue reconstruir el expediente, y en la sentencia expresa que cuando se trata de información que es de carácter laboral o pueda proteger derechos laborales, la información debe ser conservada permanentemente, y allí hace referencia al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, que esas certificaciones las puede solicitar el trabajador en cualquier momento. Y también encontramos una sentencia del año 1958, también donde ya la sala laboral hacía referencia a que esos derechos pensionales se pueden reclamar en el tiempo, en cualquier momento, y posteriormente los desarrollos que vienen se ratifica que el derecho pensional es irrenunciable, pero lo que prescriben son las mesadas que se van causando. Esta es una sentencia también del año 2019, que sigue en la misma línea de la sentencia del 2013 y también hace referencia a derechos laborales, y que los derechos pueden ser reclamados también en cualquier tiempo. Lo que tiene que acreditar la empresa a la cual se le solicita la información es que debe acreditar cotizaciones o aportes al sistema de seguridad social y todos los factores que permitan acreditar los ingresos para calcular para hacer el cálculo actuarial y su bono pensional, o el dinero que va a respaldar su pensión durante cualquier tiempo. Entonces, digamos, es el precedente. Aquí tenemos una también del año 2015 y lo mismo.
a que el trabajador pueda reclamar información que permita proteger los derechos fundamentales, que es titular. Básicamente es esa información que permita acreditar los derechos laborales durante el tiempo que prestó su servicio. También empieza aquí a expresar cómo se conforman las historias laborales, que ahorita vamos a verlo, son los tipos documentales que nosotros encontramos en las tablas de retención documental. Entonces, afiliaciones al sistema de seguridad social, vacaciones, cesantías, ascensos, licencias y todos esos factores necesarios para acreditar ese derecho pensional. Y también hace referencia a un decreto que es para servidores públicos y también las características de esa información. Esta es una sentencia del año 2007, una sentencia de tutela de la Sala de Casación Civil, de la Corte Suprema de Justicia de Casación Civil. Y ahí el caso que ocurre es, y lo que ocurre con muchas personas, o nos puede ocurrir a nosotros también, es que nosotros trabajamos en sistemas que pertenecen a una persona natural o jurídica de derecho público o de derecho privado. Entonces, en esos sistemas de información que son de entidades de cualquier naturaleza, están almacenando o algunas personas guardan información que es personal. ¿Qué ocurrió en este caso? Se hizo una inspección judicial a ese computador. La oposición de la empresa es que, y del trabajador es que la información información que estaba consultando era privada. Entonces allí el análisis que realizó la Corte en la sentencia es que se hicieron criterios de búsqueda, únicamente se consultó información institucional, no se consultó la información de la persona que estaba en ese sistema de información que es institucional, es de una entidad, no es el computador mío propio que yo tengo en mi casa, sino es el computador que me entregan como dotación para realizar mis labores. Aquí esta es también otra sentencia que habla de acceso a información pública que está en sistemas de información. Obviamente, cuando ya se trate de procesos penales, ya se verificará si el control es previo o posterior de un juez de control de garantías. De justicia transicional también hemos encontrado sentencias que debe garantizar esta del año 2011, que se debe garantizar la preservación de los archivos relativos a violaciones de derechos humanos. Entonces, aquí hay una sentencia del año 2003 de la Corte Constitucional donde expresaba que cuando se trate de este tipo de violaciones a graves de derechos humanos o derecho internacional humanitario, allí la cosa juzgada era relativa. Entonces, en algunos casos, lo que hacían era reabrir el proceso para que estos hechos que son excepcionales se investigaran. Y también eso es para proteger derechos de las víctimas. Estos principios 14 son unos principios de Joanet, que son internacionales para proteger derechos de víctimas y proteger esos archivos que se encuentran vinculados con violaciones, derecho internacional humanitario o derechos humanos. Bueno, entonces estas son sentencias que se refieren a procesos de extinción del derecho de dominio. Entonces, miren lo que ocurría allí si nosotros aplicamos los criterios que establece el artículo 28 de la Ley 962 de 2005. Mire lo que ocurre con esta sentencia. La acción de extinción del derecho de dominio es imprescriptible. Si yo aplico el criterio de los 10 años, aquí como expresa la sentencia, aquí lo que se exige y la carga de la prueba se invierte es que la persona que es llamada por la justicia es la que tiene está en mejor posición de determinar cuáles fueron el origen de los recursos. Eso es lo que ocurre allí. Entonces, son criterios de valoración que hay que tener en cuenta si los archivos se conservan 10 años, como expresa la ley, o encontramos estos casos en los cuales
una persona es llamada a responder en procesos de extinción de dominio o lavado de activos y digamos, los documentos idóneos o pertinentes para ser presentados en juicio son de carácter financiero. Pues son, digamos, reflexiones que quedan allí. Esta es una sentencia también del 2003 que está relacionada también con extinción de dominio y lo que también allí o conmina a la persona que se investiga es aportar elementos de convicción que desvirtúen la pretensión que el Estado está realizando a través de esos procesos. Entonces volvemos a hacer referencia a esos documentos que deben estar en calidad, en poder de las personas que son llamadas a esos procesos. Vamos a llegar a la parte de reconstrucción. Bueno, esta también la miramos. Lo que exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sobre todo cuando las entidades someten a convalidar tablas de retención o valoración al Archivo General de la Nación a partir de desarrollos jurisprudenciales, siempre se les requiere para que revisen si en el fondo documental o en los documentos existen documentos que se encuentren vinculados con derechos humanos. Obviamente, el estudio tiene que ser juicioso, no todas las entidades los producen, pero de todas formas, en muchos fondos documentales se han encontrado documentos y digamos, parte de los criterios técnicos que deben ser tenidos en cuenta, se encuentran en el protocolo que expidió conjuntamente Centro de Memoria Histórica, Archivo General de la Nación, y los criterios que se desarrollan en el Acuerdo 01 de 2024, reconstrucción de archivos. Ocurre siempre que se requieren documentos para acreditar derechos pensionales, sobre todo, como lo mencionamos en el caso en el cual el ejército fue condenado para, pues obviamente de la falla en el servicio, que fue condenado al Estado, una parte resolutiva de la sentencia era reconstruir los archivos. Entonces, aquí lo que se dice, lo primero que hace referencia a la sentencia, si por cualquier motivo que la información no está disponible, él deberá intentar reconstruir los expedientes. Ya obviamente, si no es posible reconstruirlos, aquí lo que menciona el Acuerdo 1 de 2004, el capítulo de reconstrucción, es la aplicación del principio de prueba por escrito, y esa la encontramos desarrollada en la sentencia T398 del 2015. Entonces, allí lo que dan unos criterios, estas sentencias, es acudir al artículo 264 del Código General del Código Sustantivo del Trabajo, y allí también hay unos elementos que deben ser probados para el reconocimiento y pago de la pensión. Insiste esta sentencia y en general todas las sentencias de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, que la obligación de tener disponibles los documentos es de la entidad, no es del usuario. Y al usuario no es como se le exigen muchas oportunidades, que él mismo vaya buscando los documentos de entidad en entidad para suplir la omisión que presenta la entidad al momento de ser solicitados los documentos. La sentencia de la T398 del 2015 cita el Acuerdo 07 del 2015, lo resalto en rojo, es una sentencia del 2015. El acuerdo fue unificado el año pasado, entonces obviamente nos remitimos al capítulo correspondiente, y lo que expresa es que ese es el procedimiento que debe ser aplicado para las instituciones del Estado en sus diferentes niveles. Entonces, allí hago una precisión también. Regular, antes de la expedición del Acuerdo 7 del 2015, de octubre del 2014, 07 del 2014, se utilizaba como criterio para reconstruir archivos. Hay la reglamentación que consagraba el Código de Procedimiento Civil, ahora el artículo 126 del Código General del Proceso o el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social. Entonces, ese es el procedimiento. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué pide
lo primero que pide es un diagnóstico para saber qué documentos, en caso de que sea necesario reconstruir, qué documentos se van a reconstruir. Debe verificarse instrumentos archivísticos, tablas de retención documental, tablas de valoración, sistemas de correspondencia, sistemas de información, correos electrónicos y todo elemento que permita hacer esa trazabilidad que ese documento existió. Es aplicar también el principio de prueba por escrito, que es que otros documentos prueben o sí, mediante otra información, se pruebe que ese documento sí existió. Digamos, es probar que existió y empezar a reconstruir el documento o, si es posible, con terceros que se pueda conseguir una copia. Entonces, cuando yo hablo de instrumentos archivísticos, yo espero que, bueno, la letra está pequeña, pero de todas formas, cuando yo miro mi tabla de retención documental, aquí cito, por ejemplo, lo que es la serie documental. Cuando hablo de una serie documental, son documentos de las mismas características que se producen consecuencia de una actividad. Entonces, aquí tomamos ejemplo de esta tabla de retención documental de procesos disciplinarios del Archivo General de la Nación y, como ustedes ven acá, si yo tuviera que reconstruir un expediente disciplinario en fase de instrucción, si digamos, si todavía está en instrucción, yo lo que empiezo a verificar son estos documentos, ¿sí? Allí está, digamos, el listado y ese es unos parámetros que me permiten conformar el expediente. Entonces, allí los listo todos. Aquí también tenemos historia. Pero miremos también qué pena me les crucé. Donde dice retención, la parte que está en gris, después de series y subseries y tipos documentales, donde dice retención. Tiempo de retención, 2 años en archivo de gestión, o sea, en mi oficina, y tiempo en archivo central, 8 años. Aquí el tiempo de retención del expediente se ha establecido en 10 años. Y cuando se habla de selección, miren lo particular, cuando conservamos documentos por selecciones para verificar cómo se realizaba un trámite históricamente. Entonces, el ejemplo que haría estamos aplicando ley 1952 del 2019, modificado por la ley 2094 del 2021. Entonces, yo conservo estos expedientes, pero sí, en mi tabla de retención documental anterior, yo conservo por selección expedientes con ley 734 o con el ley 200 del 95. Miren los cambios que históricamente se pueden revisar, se pueden obtener a partir de la conservación de los documentos con fines históricos. Entonces, vamos a encontrar unos expedientes disciplinarios con ley 734, que fase de instrucción y juzgamiento los adelantaba una sola persona, y vamos a ver históricamente con ley 1952 del 2019 y 2094 del 2021, que las fases de instrucción y juzgamiento se separaron. Entonces, miren, cuando hablo de selección, que me reporta la información históricamente cómo se gestionaron los expedientes con 2 leyes diferentes, haciendo énfasis que el actual Código General Disciplinario separa las funciones de instrucción y juzgamiento. Volvamos a historias laborales. Entonces, esta construcción o esos tipos documentales, la serie documental se llama historia laboral y los tipos documentales son los documentos que integran la historia laboral. Entonces, yo allí tengo relacionados documentos para una entidad de naturaleza pública. Hago esa precisión. Obviamente, cuando miramos el tiempo de retención, está 2 años en archivo de gestión, 98 años en archivo central. Ya vimos anteriormente los parámetros que hacen que ese tiempo sea, digamos, el que está allí. Entre 80 y 100 años establece el acuerdo 1. Hay una consideración que vimos en las sentencias T926 del 2013, la 470 del 2019, y también hay unas de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que dicen que los documentos deben ser conservados permanentemente. Aplican criterios de habeas data.
Entonces, aquí también cuando empezamos a armonizar los dos tiempos de conservación, unos permanentes, otros que la temporalidad, aquí lo que hay que aplicar es el principio de caducidad del dato. Entonces, cumplió la finalidad para el cual fue obtenido, entonces hay que retirarlo o eliminarlo. Y, digamos, para algunas series documentales, para otras que se relacionan con derechos humanos, derecho internacional humanitario, ya hay otros criterios que deben ser considerados de deber de memoria, reparación, y allí hay una colisión entre el derecho al olvido y el deber de memoria para proteger derechos fundamentales. Entonces, pero ya eso volvemos más adelante. Aquí volvemos a la historia laboral. Miren los documentos que deben ser, o yo esperaría encontrar, cuando un juez de la República, unipersonal o colegiado, ordena la reconstrucción de una historia laboral. Aquí era un expediente disciplinario, entonces miren la importancia de contar con instrumentos archivísticos. Ya me da una noción de los documentos que produce la entidad. Esos tipos documentales que yo relaciono en estas diapositivas son los que se construyen cuando se hace el levantamiento de la información para elaborar la tabla de retención. Entonces, revisamos documentos, expedientes y ese listado que encontramos con frecuencia son los que están allí. Otro que encontramos a la historia laboral es los comprobantes de nómina. También miren el tiempo de retención, 2 años o 98 años. Y aquí estamos hablando de aportes de empleados a salud y pensión, contribuciones a fondos sobre todo el de fondo de pensiones, que son los que uno verifica o busca cuando está reclamando o pretende reclamar, reconstruir una historia laboral. Entonces, es fundamental que las entidades tengan organizados sus archivos, conozcan qué información tienen y esos sistemas de información permiten a posterioridad eh, verificar dónde se podría conseguir la información. Esta es la sentencia que miramos anteriormente de el embargo que fue decretado por alguna autoridad judicial que no fue posible determinar, que finalmente lo ordenó la Corte cancelarlo. Digamos, ya no ameritaba que permaneciera la orden. Y aquí también, esta es otra sentencia del año 2022 que ordena también a reconstruir las historias laborales cuando no se encuentra. Entonces, digamos, básicamente ese es el precedente y ya empiezan a citar el Acuerdo 07 del 2014 que trae unos criterios técnicos archivísticos para la reconstrucción de expedientes. Entonces, aquí también expresamente la sentencia hace referencia a los instrumentos archivísticos que vemos allí: inventarios documentales, cuadros de clasificación, tablas de retención, tablas de valoración, sistemas de registro de correspondencia, y ya la entidad en su fondo documental ya podemos verificar qué otros elementos se puede encontrar para reconstruir la información. Y aquí esta sentencia lo que dice es que esa reconstrucción debe ser inmediata una vez se tiene conocimiento de la pérdida de esa información. Esta es una sentencia de la Sala de Casación Laboral. Esta también habla de el procedimiento que debe seguir las entidades, cumplimiento de ley 594. Lo que son los artículos 14, 15 y 16 hablan de responsabilidades de los documentos, a quién le pertenecen los documentos. Los productos son producto y propiedad del Estado. Entonces no era como ocurría en algunos casos que se retiraba del servidor público y se llevaba los documentos como si son del Estado. Entonces, lo que se exige allí es que se entregue el cargo, además del cargo, se entregue inventariada la información que él manejó. Y aquí seguimos esta sentencia, la 242 de STL, es una sentencia de tutela. También hace referencia a la aplicación del Acuerdo 07 del
2014, que ahora está incorporado en el Acuerdo 1, Acuerdo 1, 2024 del Archivo General de la Nación, y aquí citamos otra sentencia de la Casación Laboral que también hace referencia a Ley General de Archivos, obviamente a reconstrucción de documentos. Entonces, lo mismo. Entonces, cuando dicen que no están disponibles documentos, esta es otra sentencia de la Corte Suprema, Sala de Casación Civil, lo mismo. Cuando la entidad no puede alegar que los documentos no los conserva, hay pérdida total o parcial, lo que procede es la reconstrucción. Y digamos, esa es la línea jurisprudencial que han venido desarrollando las Cortes, la reconstrucción de los archivos. Ya en los tiempos de retención documental nos hemos referido antes. Esta es una sentencia de la sección cuarta del Consejo de Estado del 2014 y allí establece un tiempo de retención documental para personas, resalta a los obligados a declarar renta, pero también a los no declarantes. Allí es el tiempo de retención que se establece en ese artículo es de 5 años. También esta es una sentencia del 2008 y ya empieza a hacer consideraciones de los tiempos de retención, de los tiempos que deben ser aportados para adquirir el derecho pensional. Aquí dice 20 años, mínimo de 1000 semanas. Obviamente, algunas personas trabajan en una sola entidad o trabajan en pocas entidades, pero algunas personas trabajan en varias entidades y lo que se pretende es que la información esté disponible para acreditar el número mínimo de semanas para adquirir el derecho y obviamente cuando se superan ese número mínimo de semanas, viene otro periodo en el cual se va incrementando en un porcentaje hasta que llega a un tope. Entonces, obviamente esos documentos hay que conservarlos, no es como se expresaba juez de primera instancia en la sentencia T926 del 2013, 10 años, sino si estamos hablando de un derecho pensional, hay que considerar periodos superiores, como ya hemos revisado, por línea jurisprudencial de conservación permanente o archivísticamente se ha determinado que es entre 80 y 100 años. Esta es la misma sentencia que me habla de los periodos y aquí también esta sentencia que me hace referencia es la sentencia de un auto de la Sala de Casación Laboral que es del año 2022 y también hace referencia a la conservación permanente de los documentos para proteger derechos pensionales y hace referencia a la Corte Constitucional a la sentencia 470 de 2019. Entonces, digamos, esos precedentes que aquí ya hacen referencia a tiempos de conservación, digamos, ya los va consolidando las Cortes, ya las van consolidando. Esta es la sentencia que yo les hacía referencia del año de 1958. Entonces, aquí expresa esta sentencia es que concurren dos factores, número de semanas y edad. Entonces, por eso es fundamental que deben conservarse esos documentos. Código sustantivo del trabajo también, aquí me dice que en ese momento, en 2013, expresaba la sentencia del magistrado, que era el doctor Mauricio González Cuervo, que no existía un tiempo de retención, una disposición expresa que hable sobre el deber de conservación. A partir del 2024, pues ya se establece antes de esa fecha, lo que ocurría era que se conservaban por recomendación archivística para proteger derechos fundamentales. A partir de la sentencia del 2013, de esta sentencia, se habla se expresa la conservación permanente, 2019, 2022, y ahora el acuerdo único el acuerdo 1 del 2024 ya hace referencia expresa deben ser conservados entre 80 y 100 años. Entonces aquí hace referencia al artículo 7, que es de la obligación del empleador de expedir al trabajador a la terminación del contrato la certificación en que conste el tiempo de servicio, índole laboral y el salario devengado, que allí están los factores que constituyen factores salariales para calcular los tiempos de retención.
Aquí lo que se dice es un derecho que no prescribe y sin importar el tiempo transcurrido desde la desvinculación hasta el día que lo solicite. Los archivos que solicitaba el ciudadano en esta sentencia son del año 1973. La sentencia es de 2013, entonces sí decimos que los documentos se conservan entre 80 y 100 años. Aquí nos quedamos por la mitad del tiempo, más o menos 40 años al tiempo en que fueron solicitados. Esta sentencia tiene la misma línea jurisprudencial de la T926 y allí es muy claro, dice que los certificados deben ser esa facultad de expedidos de carácter indefinido. Insiste también, esta es la línea jurisprudencial que se consolida, que es un derecho del trabajador que no prescribe. O sea, que en cualquier tiempo él puede solicitar esos documentos. Y esta es una sentencia del año 1995 en el que cuando dice que la conservación o sea, la posibilidad de exhibir libros de contabilidad y demás documentos privados no es de carácter ilimitado. Entonces, por eso es que archivísticamente se establecen tiempos de retención documental para diferentes series documentales. Ya hemos mencionado procesos disciplinarios, lo tienen 10 años, historias laborales 90 a 100 años. Si verificamos el artículo 55 de la ley 80 del 93 de acciones de naturaleza contractual, habla de 20 años. Entonces, vamos a encontrar en algunas disposiciones tiempos de retención y en las que no es posible, la ley no los reglamenta. A través de procesos de evaluación de documentos o de valoración de documentos se establecen los tiempos en los cuales deben ser conservados esos documentos. Esa era la presentación que les quería compartir. Como siempre, para mí, verdad, es un privilegio estar con ustedes. Gracias. Agradecemos igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.